Feliz día, mis amados hermanitos, bienvenidos al devocional. Hoy el título de nuestro devocional se llama Un mal socio. Tuve muchos títulos como un mal socio, un mal compañero, un mal consejero, pero decidí dejarlo un mal socio. Y es el mal socio que hoy vamos a ver en la historia que nos narra Hechos en el capítulo 13. Pero antes de entrarnos en el magnífico mundo de la palabra de Dios, vamos a buscar un versículo de esa misma palabra de Dios y vamos a meditar en él. El versículo está en Mateo 26:41 y dice: Velad y orad, para que no entréis en la tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El consejo para hoy es velar, estar atento, no dormirnos espiritualmente. Y fuera de estar velando, estar orando, para que no caigamos en tentación. Porque dice la palabra que el espíritu a la verdad está dispuesto a llevarnos a Jesús, pero esta carne es débil. Bueno, vamos a ver el por qué este versículo y qué es lo que vamos a estudiar hoy sobre un mal socio. Y dice así la preciosa palabra de Dios. Y la encontramos en Hechos 13 del 4 al 12. Y dice así: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar-Jasús, que estaba con el precónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír de la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así también se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al precónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándolo en él en los ojos, le dijo: ¡Oh, lleno de todo engaño y de maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia! ¿No cesarás de trastornar el camino recto, los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor estará contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente le cayeron los ojos cayeron sobre la oscuridad y las tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el precónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado en la doctrina del Señor. Hermanitos, esto que acabamos de leer es la palabra de Dios. En la Biblia encontramos que el mejor socio que Jesús nos dejó cuando subió al cielo para poder vivir en este mundo es el Espíritu Santo. Él es quien nos hace germinar la palabra que se sembró en el corazón de las personas. Él es quien nos envía a nosotros a predicar y a dar un mensaje de consuelo a las personas que sufren, que necesitan de Jesús. Hermanitos, al hablar a las personas de Jesús, a nosotros no nos corresponde convencerlos. Es el Espíritu Santo el que hace que las personas se convenzan de la palabra de Dios. Y si rechazan lo que tú les estás diciendo, están rechazando al mismo Dios. En esta vida encontrarás dos poderes: el poder de Dios, que es a través del Espíritu Santo, y el poder del enemigo, que es el diablo. Hermanitos, no existe un intermedio. O estás con el uno o estás con el otro. O estás caliente o estás frío. Jesús en su palabra dice, en Apocalipsis 3:15 al 16 dice: yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Eso lo encontramos en Apocalipsis 3 del 15 al 16. Hermanito, tú eliges con quién estar y dónde estar. Dios quiere que siempre estemos calientitos. Esto es de su lado, estudiando la palabra de Dios y orando, y asociándonos con personas que buscan el mismo camino
el que nosotros estamos siguiendo, el camino de Jesús. Porque si eres tibio y asociado con personas tibias o malos, Dios nos lanza una alerta. Porque la palabra de Dios dice en Mateo 26:41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, como dice el versículo que leímos ahorita. Y que cuando dice que la carne es débil significa que es más llamativo el pecado. Pero el pecado lo comparo como con una atractiva manzana, que cuando tú la muerdes y te la comes, en el interior ves que está cargada de gusanos. Y cuando menos piensas, ya es tarde. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. En la historia de hoy vemos que Sergio Pablo, el precónsul, quería conocer de Jesús, pero él estaba mal asociado. El enemigo había dispuesto una persona que lo apartara de la fe. O sea, él tenía un muy mal amigo. Pero el precónsul le dispuso al diablo a Elimas. Y Pablo, al verlo, le dijo a Elimas, hijo del diablo, ¿por qué estorbas la obra del Señor? Y lo dejó ciego. Y ahí fue cuando ya se apartó Elimas de la presencia del precónsul, que el precónsul pudo aceptar a Jesús y creyó en su palabra. Hermanitos, busca con quién asociarte. No te asocies con personas que te van a hacer perder de la vida espiritual de Dios. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor: amado Padre que estás en el cielo, en esta preciosa mañana, queremos darte gracias por tu verdad, por tu amor. Envíame, Señor, a tu Santo Espíritu, Señor, para proceder con sabiduría, Señor. Que no me deje guiar por malas compañías, Señor, personas que quieren desviarme del camino, Padre amado. Que tu Espíritu Santo me dé la certeza, la sabiduría, Señor, el discernimiento de conocer cuál es el verdadero camino. Dame, Señor, lléname de ese fruto que tu Santo Espíritu nos puede dar. Guía a mis hermanitos, Señor, en el sendero de tu justicia. Que sepan rodearse de personas que los puedan edificar, no de malos socios que nos apartan del camino tuyo, Dios. Ayúdanos, Señor, a hacer cada día como a ti te agrada, Dios. Bendice a cada uno de mis hermanitos, Dios. Gracias por las nuevas vidas que están naciendo. Gracias porque personas que han perdido un ser querido, tú les has dado consuelo, Dios. Bendice cada uno de mis hermanitos y hermanitas que escuchan el devocional. Oh Dios, te lo pido en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Espero que la palabra de Dios haya llegado a tu corazón y que la pongas en práctica, porque el mejor socio que tú y yo podemos tener es el Espíritu de Dios. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo devocional.